están ustedes? Bienvenidos de nueva cuenta a Amor por los Libros. Estamos el día de hoy en un espacio privilegiado para los libros, es la librería universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estamos con su director, con Armando Mena, que nos ha recibido aquí de manera muy generosa, en medio de libros, imagínese usted. Es como un glotón en medio de un banquete. No, sin duda. ¿Verdad, Armando? Sí, Bienvenido. sin duda. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, yo creo que soy un privilegiado también para que me permitan hablar de lo que ha sido una pasión en mi vida, que son los libros. Sí. Y que es una experiencia verdaderamente maravillosa estar cerca de la gente lectora, de los editores, porque la librería es uno de los tránsitos del libro más importantes de la cadena de la industria editorial. Sí, mira, has dicho un asunto, estar cerca de los libros, estar acompañado de libros y estar acompañado de lectores, porque Sí. seguramente algunas personas llegan a ti y te dicen, me recomendaron tal libro, pero y ahí tienes oportunidad de decirle, sí, pero además de este libro hay este otro y este es mejor que este, ¿no? Sí, de alguna manera nuestra profesión como librero se parece a la del boticario, porque además de que hacemos recomendaciones de lecturas, pues nos llegan los amigos, nos llega gente que quiere leer y no sabe qué elegir. Entonces uno le dice, a ver, ¿qué te duele? ¿Sí? Sí. Hay un problema de amor, ¿qué pregunta traes existencial? En fin. ¿Te duele y entonces, el alma? claro, a partir de esa situación, pues uno puede recomendar algunas lecturas. Y eso es muy interesante porque tiene una dimensión muy agradable de relaciones públicas, Sí. con gente interesante, gente pensante, gente inquieta, que ya es bastante decir ahora, ya con que la gente tenga una pregunta sobre la vida. Yo creo que a partir de ahí, pues tiene un mundo muy grande para elegir lecturas y poder modificar su vida, porque una lectura modifica la vida. Claro, has mencionado algo importante, desde mi punto de vista, la curiosidad. Cuando la gente tiene curiosidad y se pregunta, una duda, generalmente, pues bueno, nuestros abuelos iban al diccionario, iban a las enciclopedias, a los libros. Ahora la gente va al internet, si acaso, ¿verdad? Si acaso. Si acaso no, yo creo que ha cambiado mucho el perfil del lector, ha cambiado mucho nuestra cultura y es muy asombroso lo que está ocurriendo y muy dramático, porque evidentemente antes existía una cultura. Existía más intercomunicación entre la gente, no solamente a nivel familiar, sino a nivel social. La cultura del café, por ejemplo, donde los amigos se reunían todos los días a charlar, a comentar el diario, a comentar sus experiencias personales. Siempre aparecía un lector que propiciaba, que incitaba a los demás a la lectura, ¿no? Comentaba lo que estaba leyendo y los demás se contagiaban de ese entusiasmo. Hoy la gente vive más atomizada. Más atomizada, más sujeta a esta cultura del multimedia, que los ha alejado mucho y que por otro lado los pronósticos de otros es que esta nueva tecnología, el iPad y el libro digital, pues naturalmente abre un universo gigantesco para cualquier lector, pero necesita ya ser lector. Ese es el punto. No inventa lectores. No inventa lectores. Eso lo dice Harold Bloom en un libro que dice ¿por qué leer y para qué? Sí, Harold Bloom, que es uno de los... ¿Qué será? ¿Cómo lo definirías, Armando? Harold Bloom, nuestros televidentes lo sabrán, tiene un decálogo de los... Bueno, tiene un canon literario. Sí, recomienda libros, pero ¿cómo definirías? Es un crítico literario y un académico muy prestigiado en el mundo, en Estados Unidos, muy amigo de Octavio Paz, colaboraba en la revista Vuelta de Octavio Paz y nos sorprendió mucho, nos ha sorprendido mucho con ciertos libros, del canon occidental, donde él dice, estos son los libros canónicos que aparecen
si los temas canónicos, los autores canónicos que se repiten en toda la literatura de Occidente. Hagan de cuenta que es como el top 10, ¿verdad? Sí. Y nos dice, bueno, para este año las canciones más solicitadas, más famosas, son estas. Aquí no Sí. son necesariamente los más famosos, sino los mejores, Claro. que es distinto. Sí, empieza naturalmente por la Biblia, Sí. sí, Homero, y luego pues ya va a Dickens, va a Dostoyevsky, va eligiendo los autores representativos. De América Latina escoge a dos. Sorprendentemente, uno de ellos es Pablo Neruda, sí, y el otro es, caray, es Pablo Neruda y Borges. Y Borges. Entonces dice, estoy escogiendo aquellos autores que son universales, y aquellos autores que son tan especiales, ¿sí? Tan especiales que son únicos. Entonces, en esos 26, pues registra una diversidad de autores importantes, pero es un material muy interesante porque enseña a leer, porque analiza con profundidad cada una de estos grandes autores, y entonces la gente aprende a leer de otra manera. Sí. Oye, Armando, ¿tú cómo aprendiste a leer? ¿Por qué no nos hablas de tu primer libro Sí, o tus primeros libros? No, yo creo, mira, es una experiencia de vida. Yo soy sociólogo de profesión. ¿Cómo llegué a esto? Pues es una larga historia, un poco los avatares de la vida, pero tuve la fortuna de encontrarme con un amigo extraordinario que fue José Aricó, un amigo argentino que fue director de mi tesis en ciencias políticas, pero que además él fue el primer traductor de Gramsci al español en Argentina, y viene a este país en 1975 con el exilio argentino. Y una persona muy generosa, muy abierta, editor del siglo XXI, dirigió ahí 3 grandes colecciones de ciencias sociales muy interesantes, y un apasionado del libro, como muchos argentinos. Esta cuestión está muy presente en la cultura argentina. Es una cultura muy libresca, es una cultura donde, una ciudad, Buenos Aires, donde las librerías son parte del paisaje urbano, y hay muchísimas librerías. En ellos conviven los argentinos, debaten, tienen relaciones muy especiales con los libreros, en fin. Entonces él me decía, Armando, vamos a libreriar los fines de semana. Qué bonito verbo, ¿no? Sí, vamos a libreriar. Sí, y entonces nos íbamos al centro, a las librerías de viejo, a buscar viejas ediciones. Debemos entender que él era editor, entonces él requería de muchos libros, de temas importantes, muchos autores importantes en ciencias sociales, literatura, etcétera. Naturalmente porque necesitaba citarlos en el manejo de los materiales y todo esto. Y entonces nos metíamos todo el día sábado, sí, a las librerías del centro de la Ciudad de México. Y salíamos con libros que verdaderamente no sabíamos de su existencia. Impensables, prodigios, impensables. ¿verdad? Él era verdaderamente, ahora su biblioteca personal, porque ya murió, está en la Universidad de Córdoba, Argentina. Él de aquí, de la Ciudad de México, se llevó ya a una biblioteca cerca de los 15,000 ejemplares. Fíjate nada más. Pero ya había invadido el departamento donde vivía. Entonces, en una ocasión salimos a libreriar. Fuimos a la librería italiana y se compró una historia de la literatura en 12 volúmenes, gigantesca. Y entonces me dice, Armando, te voy a pedir un favor, ya que salimos con aquel tonelaje de libros. Dice, cada vez que vayas a visitarme, llévame uno. Porque la Tere, su exmujer, ya me prohibió meter más libros en el departamento. No caben, ya invadí el horno de la casa, ya invadí esto, invadí esto otro. Sí. Piénsalo, que los libros te exilien de tu casa, ¿verdad? Sí, ese es un tema maravilloso. Sí, bueno, llega un momento en el que los estantes de libros se convierten en los invasores de tu vida personal. Claro.
Entonces tu mujer tiene celos de los libros. No, en una ocasión estaba con unos amigos, también editores, directores de revistas, cenando, y salió el tema del destino de las bibliotecas personales. Y comenzaron a surgir las historias de aquellos que se separan y pierden su biblioteca. Sí, porque evidentemente se separan, digamos, no evidentemente, pero regularmente, vamos a ponerlo, se separan, tienen una biblioteca gigantesca de años y luego se mudan en la separación a un departamento donde no cabe. Entonces hablábamos, no, sí, contábamos las anécdotas, todo mundo. Y entonces dice un amigo español, no, mucho más dramático que perderla es aquellos que no se divorcian para no perder la biblioteca. Sí, pues mantienen un matrimonio, digamos que mal avenido, por una biblioteca exitosa. Sí, claro, ¿verdad? porque es el espejo de su vida. Sí. Una biblioteca te refleja tu biografía, Sí, desde las primeras lecturas, tus primeras pasiones, tus primeros deseos, tus primeras preguntas y respuestas, están registradas en tu biblioteca personal. Sí. Entonces, es muy importante que cualquier hogar tenga una biblioteca personal, porque los niños, primero, empiezan a vivir con los libros como un elemento de vida cotidiana, como el sartén, como el buró, como los otros utensilios como de la casa. Como la pelota, claro. Como las canicas. Entonces los libros son normales en su existencia. Entonces van creciendo y van tomando libros, los empiezan a hojear, empiezan a hacerse lectores. Además de la pasión que les pueden inculcar por esta actividad, están ahí los libros, ¿sí? Y está demostrado que los niños lectores salen de casas donde existe una biblioteca personal en el hogar. Claro. Es mucho más fácil, es mucho más fácil que esto ocurra. Es más fácil así. Y bueno, mira, nos tenemos que ir a un corte en breve, sí. Pero yo te quiero dejar algunas ideas para ahora que regresemos. Vamos a ver en un momentito una cápsula que se llama Entre Páginas. Pero fíjate que a mí se me ocurre, ahora que has dicho que son objetos personales, yo pienso que una casa se construye pues con los primeros ladrillos y ponen los cimientos. Pero en el caso de los libros, yo te voy a preguntar, para ahora que regresemos, piénsalo, ¿cuáles son los primeros ladrillos de tu biblioteca personal? Es decir, de la casa de libros que has habitado. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con Armando Mena, que estamos en este paraíso de los libros, que es la librería universitaria de la Universidad Autónoma de Puebla. Él es el director, Armando, así es que regresamos para seguir platicando de libros con nuestro invitado. Michel de Montaigne. Montaigne fue filósofo, escritor, humanista, moralista y político francés del Renacimiento, autor de los ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Fue un crítico agudo de la cultura, la ciencia y la religión de su época. Su influjo fue colosal en la literatura francesa, occidental y mundial, como creador del género conocido como ensayo. Montaigne observaba la vida con escepticismo filosófico y puso de relieve las contradicciones e incoherencias inherentes a la naturaleza y la conducta humanas. Sus ensayos versan sobre diversas temáticas con un estilo discursivo, un tono coloquial y numerosas citas de autores clásicos. El más extenso de estos ensayos es la Apología de Raimundo de Sabunde, que trata sobre la capacidad racional y las aspiraciones religiosas del ser humano. Los dos primeros tomos de su gran colección de ensayos vieron la luz en 1580.